Dicen que los milagros ya no existen, pero ¿qué harías si te dijera que un caballo entró a un hospital cargando un costal de basura y lo que traía dentro no solo salvó una vida, sino que cambió el corazón de todo un pueblo? Lo que estás a punto de ver no tiene lógica, pero si alguna vez has sentido que nadie te escucha, que estás sola, que la vida es injusta, esta historia va a tocar algo dentro de ti, porque a veces el amor más puro no viene de una persona, viene de quien menos esperas. Quédate hasta el final. Esto no es solo una historia, es una señal. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era uno de esos martes donde todo parece repetirse igual que la semana pasada. El sol pegaba fuerte desde temprano y los rayos entraban a través de los ventanales largos del Hospital San Cristóbal, allá en las afueras del pueblo de Cañada del Sol. La recepcionista apenas levantaba la vista de la computadora y el olor a café recalentado flotaba en el aire del área de descanso. Clara Mendoza, enfermera de guardia, revisaba las sábanas limpias del carrito mientras empujaba la puerta del cuarto 204 con la cadera. Tenía 35 años, piel canela, ojos verdes que hablaban más que su boca y una trenza apretada que le colgaba hasta el centro de la espalda. Siempre usaba su uniforme turquesa perfectamente planchado, aunque sus tenis ya mostraban el cansancio de años corriendo por esos pasillos. Era de esas personas que lo daban todo por sus pacientes, pero que en su propia vida se sentía invisible. Mientras acomodaba una almohada debajo de la cabeza de doña Rosario, una viejita que llevaba días internada por presión alta, escuchó un ruido seco, como un golpe. Luego, pasos, luego cascos. ¿Qué fue eso?, preguntó el joven interno que pasaba frente a la puerta. Clara se asomó por el pasillo. Lo que vio la dejó sin aire. Un caballo, marrón, de cuerpo robusto y reluciente, con la crin revuelta como si hubiera corrido kilómetros sin parar, trotaba adentro del hospital. Sí, dentro, con un costal negro entre los dientes. ¿Qué es eso?, gritó alguien desde admisión. Mateo Ríos, el guardia de seguridad, venía corriendo desde la entrada. Tenía 42 años, piel morena, mirada seria y siempre olía a tabaco, aunque no fumaba delante de nadie. Alto, fuerte, con una actitud que imponía respeto. Pero hoy ni su voz grave podía controlar lo que estaba pasando. ¡Cierren las puertas! ¡Ciérrenlas ya!, gritó mientras intentaba no resbalarse en el piso recién trapeado. Pero el caballo no estaba espantado. No pateaba, no relinchaba, no embestía. Caminaba firme, con ese costal colgando de su hocico como si supiera exactamente a dónde iba. Su andar no era salvaje, era urgente, como si supiera que traía algo importante. Clara bajó las escaleras corriendo detrás del animal. Se cruzó con pacientes, doctores y personal de limpieza que lo miraban con el alma en la mano. Algunos gritaban, otros se persignaban. «Mateo, no lo asustes, mira sus ojos», le gritó Clara al guardia con la voz entrecortada. Y era cierto, los ojos del caballo no tenían furia, tenían prisa y tristeza. Cuando el animal llegó al centro del hospital, justo frente a la puerta de urgencias, se detuvo. Dejó el costal en el suelo con delicadeza, como si pusiera una ofrenda. Luego, retrocedió un par de pasos y se quedó quieto, mirando a Clara. La enfermera temblaba. No sabía por qué, pero su corazón latía como si algo muy fuerte estuviera a punto de pasar. Como si el cielo hubiera mandado ese momento por alguna razón que todavía nadie entendía. «Mateo, creo que esto no es un accidente». El guardia asintió en silencio, sin dejar de mirar al caballo. Y así, en medio de una rutina como cualquier otra, empezó algo que cambiaría la vida de todos en Cañada del Sol. Un martes cualquiera, que Dios eligió para recordarnos que a veces los milagros entran sin pedir permiso y llegan con cascos,
Eran las 9:13 de la mañana cuando el caballo cruzó la recepción como si fuera el dueño del hospital. No había nadie que pudiera detenerlo, ni Mateo, con su físico de exmilitar, ni Clara, con su temple de enfermera de guerra. Ese animal caminaba con una determinación que no se ve ni en los humanos más tercos. Las llantas del carrito de medicamentos chirriaban cuando Clara intentó alcanzarlo. Mateo resbaló por querer correr sin dejar caer el radio que traía colgado del cinturón. Todo se sentía como en cámara lenta, pero el caballo no dudó un solo segundo. Giró a la izquierda en el pasillo principal, esquivó la silla de ruedas desocupada y justo cuando una doctora intentó cerrarle el paso, el animal la miró con una mezcla de súplica y firmeza, y ella, sin saber por qué, se hizo a un lado. «Esto no es normal, Clara», susurró Mateo jadeando, mientras caminaban detrás del caballo que sostenía el costal negro como si fuera un trofeo. «No lo sé, pero míralo. No tiene miedo, sabe lo que hace». Los pasos del caballo retumbaban en los pisos brillantes del hospital. Los pacientes asomaban la cabeza desde sus cuartos. Algunos niños reían, otros se abrazaban de sus mamás asustados. Los doctores discutían si llamar a Protección Civil o a los medios, pero nadie se atrevía a acercarse más de lo necesario. Clara se adelantó unos pasos. Ya no pensaba en el protocolo ni en los reglamentos. Algo dentro de ella, una corazonada, un presentimiento, no sabía cómo llamarlo, le decía que ese animal no venía solo, venía enviado. El caballo dobló por el pasillo de urgencias, justo donde hacía frío por el aire acondicionado exagerado, y se detuvo, ahí, justo frente a la puerta con el letrero rojo que decía «No pasar, área restringida». Dejó caer el costal al suelo con un leve movimiento de cabeza. Después, dio 2 pasos hacia atrás, sin apartar la vista de Clara. Fue en ese momento cuando la enfermera lo vio de verdad. El caballo era hermoso, su pelaje marrón oscuro brillaba bajo la luz blanca del hospital. Tenía cicatrices viejas en las patas y una marca en forma de cruz justo en el pecho. Sus ojos, enormes y profundos, no estaban asustados, estaban tristes, como los de alguien que ha visto demasiadas cosas malas en la vida, pero sigue creyendo en algo bueno. «¿Qué es lo que traes?», murmuró Clara, agachándose con cuidado frente al costal. Mateo puso una mano en su hombro. «Espera, podría ser peligroso. No sabemos de dónde viene, ni qué hay ahí dentro». «No lo creo», respondió ella sin despegar la mirada del caballo. «Él no nos haría daño. No hoy». El pasillo entero guardó silencio. Hasta el sonido del monitor de signos vitales que venía del cuarto 307 parecía haberse detenido. Clara agarró con cuidado la cuerda que cerraba el costal y la soltó. Su respiración se volvió pesada, como si su cuerpo supiera que lo que estaba a punto de ver le iba a cambiar la vida para siempre. El olor fue lo primero. No era basura, era algo más humano. «Dios mío», susurró mientras abría con las 2 manos el borde del costal. Mateo retrocedió un paso. Una enfermera gritó desde el fondo del pasillo y el caballo bajó la cabeza como si hiciera una oración silenciosa. Dentro del costal, envuelto en una manta vieja con bordados rosados, había un bebé, pequeñito, con los labios morados por el frío, apenas respirando, pero vivo. Clara se arrodilló de golpe, le temblaban los labios. Mateo se quitó la gorra, en un gesto instintivo de respeto, como quien está frente a un altar. Está vivo, Mateo. Está vivo». Los ojos del caballo se humedecieron, y aunque nadie lo pueda explicar, en ese momento todos supieron que no se trataba solo de un animal. Era un enviado, un guardián, un mensajero con patas y crin que vino a romper las reglas para salvar una vida. El aire en el pasillo se volvió denso. No se escuchaba ni el zumbido del refrigerador de medicinas ni las charlas entre doctores que siempre llenaban el hospital. Todo se congeló. El bebé, tan frágil, tan pequeño, tan...
milagrosamente vivo, yacía dentro del costal como un tesoro escondido por el cielo. Clara, con las rodillas clavadas en el suelo frío, no podía dejar de mirarlo. Tenía el rostro enrojecido, el cabello ya fuera de su trenza, y lágrimas que caían sin que ella lo notara. Mateo, a su lado, aún sostenía el radio sin apretar el botón, sin avisar a nadie. Estaba paralizado. «¡Necesitamos una incubadora, ya!», gritó Clara de repente, volviendo a la vida como un rayo. Salió corriendo con el bebé en brazos, envuelto en esa manta vieja que apenas cubría su cuerpecito. La tela tenía manchas y el bordado de unas flores que se habían deshilachado con el tiempo. El pequeño respiraba, sí, pero su pecho subía y bajaba de forma irregular. «¡Vamos, vamos! ¡Que alguien me abra la sala neonatal!», gritaba mientras cruzaba el hospital, con el corazón golpeándole las costillas. Los demás reaccionaron por fin. 2 enfermeros despejaron el pasillo, una doctora empujó las puertas automáticas y un pediatra que venía de cambiar turno dejó caer su café para correr tras Clara. El hospital, por un momento, se olvidó de la rutina. No era solo un bebé, era una oportunidad de hacer lo correcto, de ser humanos, de verdad. Mientras tanto, el caballo seguía ahí, en el mismo lugar, con la cabeza agachada y las orejas tensas. No hizo intento alguno por irse. Mateo se le acercó despacio. Tenía la voz entrecortada. «¿De dónde vienes, compadre? ¿Quién te mandó?», susurró, como si esperara una respuesta real. El caballo levantó la mirada y lo miró directo a los ojos. Mateo, que había enfrentado ladrones, incendios y hasta tornados en su tiempo como guardia, sintió un escalofrío que le subió por la espalda, porque en esa mirada había algo más, una tristeza antigua, una urgencia sagrada. Minutos después, Clara salió de neonatales. Traía el rostro lavado, pero sus ojos aún brillaban. Mateo se le acercó de inmediato. «¿Y el niño? Está vivo, muy débil, pero el doctor dice que lo trajeron justo a tiempo. Si hubiera tardado unos minutos más…». No terminó la frase. No hacía falta. Clara se volvió hacia el caballo. Dio unos pasos hasta quedar frente a él. Ya no había miedo, ni duda, solo gratitud. «Gracias», le dijo bajito, como si estuviera hablándole a un ángel. Y el caballo, sin moverse, soltó un suspiro largo, como si al fin pudiera descansar. Luego caminó hasta una esquina del pasillo y se tumbó ahí, tranquilo, como si supiera que su misión ya estaba en marcha, pero aún no había terminado. En ese instante, un niño que estaba internado por una fractura en la pierna, Kevin, de 7 años, el más inquieto del piso, se asomó desde su silla de ruedas con un osito de peluche en la mano. «Mami, ¿ese caballo vino del cielo?». Su madre, que no solía hablar de fe, lo abrazó fuerte y le dijo al oído: «No lo sé, hijo, pero hoy aprendimos que hay milagros que caminan con 4 patas». Esa misma tarde, el Hospital San Cristóbal dejó de ser un lugar común. Las luces, los murmullos, el olor a alcohol y cloro, todo parecía estar envuelto en una especie de reverencia silenciosa, como si hasta las paredes supieran que algo divino había ocurrido ahí. Clara no se despegaba de la sala neonatal. Cruzaba los brazos, caminaba en círculos, apretaba los labios. Cada vez que escuchaba el pitido de los monitores, su corazón se detenía por un segundo. El bebé, que aún no tenía nombre, estaba dentro de una incubadora, luchando por respirar. Era tan diminuto que parecía hecho de papel, pero su corazón seguía latiendo. Mateo entró con 2 cafés calientes y uno en mano para ella. Se lo ofreció sin decir palabra. Sabía que no había mucho que pudieran hacer, pero estar ahí era suficiente. «¿Cómo va?», preguntó él con voz grave. «Estable, por ahora», susurró Clara sin mirarlo. «Pero es un milagro que esté vivo. No entiendo cómo llegó justo a tiempo. No entiendo nada». Se hizo un silencio incómodo entre los dos. Mateo desvió la mirada hacia el pasillo donde el caballo seguía acostado. No se había movido en horas. Comía lo que algún enfermero le traía, bebía agua y simplemente esperaba. «¿Y el director?», preguntó Clara. «Está furioso.
Ya mandó traer a Protección Animal. Dice que eso no es un establo, que hay reglas, que esto puede ser un escándalo. Clara apretó el puño. ¿Reglas? ¿En serio? Ese caballo salvó una vida humana. Mateo bajó la voz. Lo sé, pero tú sabes cómo es. Dice que hay que reportarlo, que eso no fue normal, que tal vez el bebé fue abandonado a propósito y que hay que avisar a las autoridades. Ella lo miró fijamente, con rabia y dolor mezclados en el rostro. ¿Y tú qué piensas, Mateo? ¿Tú crees que esto fue solo casualidad? Él se quedó en silencio, miró hacia el cuarto donde el bebé dormía conectado a tubos diminutos. Luego miró al caballo, que lo observaba desde lejos como si entendiera cada palabra. Finalmente, respondió con voz baja pero firme. Yo creo que hay cosas que el protocolo nunca va a entender. Fue en ese instante cuando una doctora entró corriendo a la sala, agitada. Necesitamos autorización inmediata para registrar al bebé. El director no quiere, pero el sistema no lo deja sin nombre y el niño necesita seguro para continuar el tratamiento. Clara no lo pensó. Apúntalo como Elías. Elías Mendoza. ¿Tu apellido? Sí, si nadie más lo reclama, será mío. Mateo la miró sorprendido. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Firmeza, amor, decisión. Como si el encuentro con ese bebé le hubiera devuelto algo que llevaba años apagado. ¿Estás segura? Más que nunca. La doctora se fue corriendo. Clara respiró hondo. Se giró hacia Mateo y dijo con una voz que le salió desde lo más profundo del alma. No voy a permitir que lo traten como un caso. No es un expediente, es un milagro. Y ese caballo también. Mateo la miró con respeto. Asintió despacio. Luego se acercó al caballo, se agachó junto a él y le acarició el cuello con suavidad. Gracias, amigo. Tú corriste por una vida y ganaste. Y mientras tanto, en alguna parte del cielo, quizás, alguien sonrió. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada cuando el hospital finalmente volvió a respirar. Elías, como Clara lo había nombrado, seguía estable dentro de la incubadora, aferrándose a la vida con la fuerza de los que nacen sin nada, pero cargados de propósito. Mateo, sin poder dormir, caminaba por los pasillos silenciosos con una taza de café en la mano. Las luces tenues del turno nocturno le daban al lugar un aire más humano, menos de institución. Los tacones ya no resonaban. Las máquinas pitaban de vez en cuando, pero en general, todo estaba en calma. El caballo, fiel a su vigilia, seguía acostado en la misma esquina. Mateo se le quedó viendo en silencio. No sabía qué era lo que lo inquietaba tanto. Era la forma en que había llegado, la dirección exacta a la que fue, el tiempo perfecto, o había algo más. Volvió a mirar la manta con la que habían envuelto al bebé. La habían dejado en una bandeja junto a los registros. Estaba raída, sucia, pero aún conservaba algo muy particular, un bordado en una esquina, casi invisible, que decía con letras cursivas, AB. Mateo entrecerró los ojos. ¿AB? Murmuró pensativo. ¿Dónde he visto eso antes? Fue como una chispa en la oscuridad. De golpe, recordó. Años atrás, cuando él trabajaba como voluntario en el DIF de Cañada del Sol, hubo una chica que siempre llegaba a pedir ayuda para su abuelo enfermo. Tenía unos 15 o 16 años. Morena clara, cabello largo y despeinado, mirada valiente pero triste. Siempre traía una bufanda tejida con esas mismas iniciales. AB. Su nombre era Ana Beltrán. No puede ser, susurró Mateo, con el corazón latiéndole en la garganta. Corrió hacia el archivo antiguo del hospital. Tuvo que remover cajas polvorientas, documentos olvidados, registros viejos como reliquias. Ahí, entre informes mal redactados y papeles amarillos, encontró una hoja rota. Paciente atendido por caída y hematomas. Tutora, Ana Beltrán. Dirección, Rancho El Manantial, Camino Viejo del Este. Mateo salió del archivo como un rayo. Fue directo con Clara, que dormía con la cabeza recargada en una de las sillas junto a la sala neonatal. Clara, despierta. Necesito mostrarte algo.
Ella abrió los ojos, aún adormilada. ¿Qué pasa? Creo que ya sé de dónde vino ese bebé y también quién podría ser su madre. Le contó todo, lo de Ana, lo de su abuelo, lo del rancho olvidado donde vivían. Clara escuchaba en silencio, con los ojos clavados en él. Cada palabra caía como gota de lluvia en tierra seca. Había dolor, sí, pero también esperanza. ¿Crees que ella lo dejó?, preguntó Clara con la voz apagada. No lo sé, pero lo que sí sé es que el caballo no llegó aquí por casualidad. Si Ana es quien creo, ese caballo era del abuelo. Se llamaba Tormenta, y él lo crió como a un hijo. Decía que tenía alma, que entendía todo, que Dios le había puesto un corazón humano. Clara se quedó en silencio. Se acercó a la ventana desde donde podía verse el animal. Entonces, si Tormenta vino hasta aquí con ese bebé, Mateo asintió, completando lo que ella no se atrevía a decir. Es porque alguien lo envió, o porque supo que era su deber. El aire en la sala se volvió espeso. Ambos sabían que lo que estaban a punto de descubrir cambiaría todo. No solo la historia del bebé, sino también la suya. Porque a veces el pasado no regresa para atormentar, sino para cerrar círculos y abrir caminos que solo un milagro puede trazar. El amanecer pintaba de naranja los cristales del Hospital San Cristóbal. Los primeros rayos del sol se colaban por las ventanas, iluminando de forma suave el rostro dormido de Elías dentro de su incubadora. Afuera, el canto de los gallos se mezclaba con el zumbido de las luces del pasillo y con el silencio vigilante de Tormenta que seguía ahí, inmóvil, como si estuviera esperando una señal divina para moverse. Clara y Mateo, con ojeras marcadas por la noche en vela, salieron a buscar respuestas. No podían quedarse cruzados de brazos, sabiendo que quizás la clave de todo estaba escondida entre las tierras olvidadas del rancho El Manantial, el lugar donde Ana Beltrán creció. Tomaron la camioneta del hospital, esa vieja Nissan blanca que usaban para visitas comunitarias, y tomaron el camino viejo del este, una brecha de tierra y piedras que parecía haber sido tragada por el tiempo. El paisaje era árido, los árboles torcidos, el pasto seco. El rancho estaba exactamente como Mateo lo recordaba. Una casita de adobe con el techo ladeado, una cerca de madera podrida y en la parte de atrás un viejo establo con las puertas entreabiertas. Al bajarse del vehículo, lo primero que escucharon fue el relincho de un caballo y el llanto entrecortado de alguien. Clara caminó con cuidado hacia la parte trasera de la casa. Sentada junto a una pila de leña, con las rodillas recogidas y el rostro cubierto por las manos, estaba ella. Ana Beltrán. Tenía ahora unos 19 años. Piel morena clara, flaquita, con las mejillas hundidas y el cabello largo enredado como si llevara días sin peinarse. Su ropa estaba rota, sucia, pero su mirada era profunda, dolorosa, culpable. «Ana», susurró Mateo con voz suave. La joven levantó el rostro. Al verlos, se puso de pie con torpeza, retrocediendo como si fueran a juzgarla. «Yo no quería, balbuceó llevándose una mano al pecho. No lo iba a abandonar. Se los juro, solo no sabía qué hacer. No tenía a dónde ir, no tenía nada, nadie me ayudó». Clara se acercó despacio, con las palmas abiertas. «¿El bebé es tuyo?». Ana asintió, y al hacerlo, las lágrimas comenzaron a brotarle con fuerza. Se cubrió la cara, temblando. «Quise llevarlo al hospital, pero tenía miedo de que me lo quitaran o que me denunciaran. No soy una mala persona, solo ya no me quedaba nada». Pero Tormenta lo entendió. Yo le hablé, le pedí ayuda, y él se lo llevó. Mateo sintió que se le cerraba la garganta. «¿Le pediste al caballo que llevara a tu hijo al hospital?». Ana sollozó. «No pensé que lo haría, pero se fue y no regresó. Yo me vine caminando hasta acá y me escondí». Clara la abrazó sin decir una sola palabra, porque no se trataba de juicio, ni de leyes, ni de papeles.
Era una madre joven, asustada, que había hecho lo que pudo con lo que tenía, y un animal que había hecho lo que muchos humanos jamás se atreven: actuar por amor, sin pedir nada a cambio. Mateo dio unos pasos hacia el establo. Dentro encontró una foto antigua colgada en un clavo oxidado. En ella, un hombre de rostro arrugado, sombrero ancho y sonrisa serena, posaba con Tormenta a su lado, a un joven brillante. Al reverso, escrito con pluma azul, se leía: «Si un día me voy, él sabrá qué hacer». Don Aurelio Beltrán Mateo apretó la foto contra su pecho. Don Aurelio había muerto hacía 3 años, pero su fe no. Su amor por su nieta, por su caballo, por la vida, seguía ahí, vivo, presente, obrando milagros desde el otro lado. Y Tormenta solo había seguido el llamado de ese amor. El regreso al hospital fue silencioso. Ana, sentada en la parte trasera de la camioneta, abrazaba la manta con las iniciales AB, como si eso le diera fuerza para no desmoronarse. Clara la miraba por el espejo retrovisor cada tanto, sin decir palabra, solo sintiendo, porque hay momentos donde el alma habla más que la boca. Cuando llegaron, Tormenta estaba de pie, como si hubiera sabido que Ana venía de vuelta. Al verla bajar del vehículo, el caballo relinchó suave, caminando hacia ella sin prisa, con esa nobleza que ya no se ve. Ana se le acercó con las mejillas llenas de lágrimas y apoyó la frente en su hocico. «Gracias, viejito. Gracias por no dejarlo solo». La escena fue interrumpida por un grito seco que rompió la paz. «¿Qué está pasando aquí?», rugió el doctor Genaro Esteves, director del hospital, mientras se abría paso entre el personal. Era un hombre de 58 años, alto, delgado, con el cabello gris siempre peinado hacia atrás y una mirada fría como mármol. Traje impecable, corbata bien ajustada y cero paciencia para lo que no estaba bajo su control. ¿Quién autorizó que esta joven volviera al hospital? ¿Y el caballo? ¿Qué clase de circo están montando aquí? Mateo se puso al frente de Ana, pero fue Clara quien dio un paso firme, sin titubear. «Yo la traje, doctor. Y no es un circo. Es una historia que usted ni en sus 30 años aquí podría entender si no se quita el ego de encima». Los murmullos comenzaron a crecer entre los pasillos. Enfermeras, camilleros, médicos jóvenes, todos sabían que algo estaba por estallar. Genaro frunció el ceño. «¿Perdón? ¿Me estás hablando así a mí, Clara?» «Sí, doctor, y lo volvería a hacer, porque mientras usted se preocupa por su imagen y su reputación, un caballo rescató un recién nacido y lo trajo hasta aquí. Un caballo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros, los humanos, lo habíamos abandonado, todos, incluyéndolo a usted». Genaro hizo una mueca de incredulidad. «¿Y qué pretende? ¿Que adoptemos a la muchacha y al caballo? ¿Que escribamos un artículo de milagros en lugar de llenar reportes clínicos? Esto no es un albergue, enfermera. Es un hospital». Ana, que escuchaba todo con la cabeza agachada, levantó la mirada y por primera vez habló con voz firme, sin temblar. «No quiero que me den nada, doctor. Solo quiero ver a mi hijo, y si quiere denunciarme, adelante, pero ni usted ni nadie me va a quitar el derecho de estar cerca de él». Un silencio se hizo. Tormenta bufó despacio, como apoyando cada palabra. Genaro abrió la boca para responder, pero Mateo lo interrumpió. «Usted conoció a don Aurelio, ¿verdad?». El director se tensó. «Sí. ¿Y qué con eso? Él le donó tierras al hospital hace años. Le consiguió permisos cuando nadie quería levantar este lugar en Cañada del Sol. ¿Sabe qué decía siempre? Que las personas se olvidan de lo bueno cuando el poder les sube a la cabeza. Que la medicina no sirve de nada sin compasión. ¿Lo recuerda?». Genaro apretó los dientes. Sus ojos recorrieron los rostros que lo miraban, y por un segundo, algo en su expresión cambió. No del todo, pero sí lo suficiente. «1 hora. Tiene 1 hora para estar con el niño», dijo en voz baja. «Y después veremos qué se hace». Dio media vuelta y se fue sin esperar respuesta. Clara respiró profundo. Ana cayó de rodillas y Mateo la sostuvo. No era una victoria total, pero era el primer paso.
porque hay corazones que tardan en despertar, pero cuando lo hacen, la luz entra, aunque sea por una rendija. La noticia se esparció más rápido que el viento. En menos de 24 horas ya había cámaras de televisión en la entrada del Hospital San Cristóbal. Periodistas, reporteros de radio y hasta influencers con celulares en mano se amontonaban en la reja, queriendo grabar al caballo milagroso. Un canal nacional tituló la nota: "Caballo héroe salva a bebé abandonado, milagro o montaje". El pueblo entero se dividió. En las bancas de la plaza central, en las panaderías, en las redes sociales, todos tenían una opinión. Algunos decían que Ana era una irresponsable, que debía pagar por haber dejado a su hijo. Otros, con los ojos brillosos y la voz temblorosa, afirmaban que lo que hizo Tormenta era obra de Dios, que ningún ser humano hubiera actuado con tanta fidelidad y amor. «Ese caballo vale más que muchos de nosotros», dijo un señor mayor afuera de la iglesia mientras acariciaba su sombrero. En el hospital, Ana pasaba sus días junto a la incubadora de Elías. Le hablaba bajito, le cantaba coplitas que su abuelo le enseñó cuando era niña. A veces lloraba en silencio, con el rostro pegado al vidrio, pero no se iba, nunca más. Un día llegaron trabajadoras sociales. Le pidieron a Clara y a Mateo que se reunieran con ellas en una sala privada. El director Esteves, aunque renuente, también estuvo presente. «Necesitamos determinar si la madre está en condiciones de hacerse cargo del menor», dijo una mujer de traje gris, sin levantar la vista de la carpeta. «Hay antecedentes de abandono». «Yo no lo abandoné», interrumpió Ana con la voz firme. «Lo protegí como pude. No lo dejé en una caja ni en la calle. Se lo confié a quien sabía que lo cuidaría mejor que yo. Y no me equivoqué». «¿A quién se refiere exactamente?», preguntó la otra trabajadora confundida. «A Tormenta», respondió, sin dudar. «Él lo llevó hasta aquí. Yo solo lo envolví y recé». Mateo cruzó los brazos, aguantando la rabia. Clara respiró profundo. «Con todo respeto», dijo ella, mirando directo a las trabajadoras, «este bebé llegó en condiciones críticas. Sin la intervención del caballo, probablemente no habría sobrevivido. ¿No es eso suficiente para entender que, aunque imperfecta, la intención de Ana fue salvarlo?» Las mujeres se miraron entre ellas. Había duda, había presión. El caso ya era mediático. El gobierno quería resolver rápido. Pero el pueblo estaba mirando. Esa misma tarde, frente al hospital, se reunieron decenas de personas. Algunas llevaban veladoras, otras carteles. Uno decía: «Gracias, Tormenta. El amor no tiene especie». La multitud pedía justicia, pero no castigo. Pedían compasión. Ana salió brevemente y al verla muchos aplaudieron. Ella no entendía por qué, pero Clara la tomó del brazo y le susurró: «Porque por primera vez alguien vio tu verdad». Y ahí, entre la multitud, un niño con muletas se acercó a Ana. Le dio un dibujo arrugado. Era una hoja con crayones, un caballo, un bebé y un corazón gigante en el centro. «Mi mamá dice que tu caballo es un ángel con pezuñas», le dijo el niño. Ana lo abrazó, llorando, sonriendo, por primera vez en mucho tiempo, sin miedo. La luna estaba alta, redonda como un farol encendido sobre cañada del sol. El hospital, aunque más tranquilo, seguía lleno de energía contenida. Algo había cambiado. Los pasillos ya no eran fríos ni impersonales. La historia del caballo que trajo un bebé había tocado fibras profundas, de esas que nadie se atreve a nombrar, pero que todos sienten. Esa noche, Mateo salió al jardín trasero del hospital, donde Tormenta se encontraba acostado bajo un árbol, tranquilo, como si supiera que la misión que le había sido encargada se había cumplido. El guardia se agachó a su lado, con una cobija en la mano. Lo cubrió con cuidado. «No sé si entiendas lo que hiciste, viejo, o si solo lo hiciste porque lo sentiste, pero gracias», le dijo en voz baja, como quien le habla a alguien sagrado. Clara se unió a él minutos después. Se sentaron juntos en una banca,
No hablaban mucho últimamente, pero cuando lo hacían, se entendían sin tantas palabras. ¿Sabes lo que pienso?, dijo ella, mirando al caballo que dormía con los ojos entreabiertos, que a veces Dios no manda ángeles con alas, sino con cascos, con pelo y con mirada noble. Y cuando eso pasa, hay que aprender a escuchar lo que no se dice. Mateo asintió. Este caballo nos dio una lección a todos, y sin decir ni una sola palabra. En ese momento, una enfermera joven se acercó corriendo, agitada. «Clara, Mateo, tienen que ver esto». Ambos corrieron hacia la sala neonatal. Allí, rodeado de tubos y máquinas, Elías había abierto los ojos. Por primera vez desde que llegó al hospital. Parpadeaba lento, con esos ojitos profundos que parecían demasiado sabios para su tamaño. Ana estaba ahí, sujetándole la manita con extremo cuidado. Le hablaba bajito, contándole quién era, pidiéndole perdón y promesas al mismo tiempo. Lloraba, pero no con miedo, sino con esperanza. Los médicos no sabían cómo explicarlo. Era pronto, era inusual. Pero Elías había comenzado a mejorar. Sus signos vitales se estabilizaban, sus movimientos eran más fuertes. «Es como si», murmuró uno de los pediatras, «como si algo hubiera despertado en él». Clara miró a Ana y luego a Elías. Luego, sin pensarlo, tomó su celular y mostró una imagen captada horas antes por una de las cámaras del hospital. Era tormenta, frente al jardín. Pero lo sorprendente era la luz. Una especie de halo blanco lo envolvía. No era un reflejo normal, no era un efecto de la cámara, era otra cosa. Clara se la mostró a Mateo. Ambos se miraron en silencio. «¿Tú también ves lo que yo veo?», preguntó ella. Mateo no respondió, solo se persignó. Horas más tarde, cuando todo estaba en calma y el personal comenzaba a prepararse para el nuevo día, una enfermera salió al jardín para ver a Tormenta, pero ya no estaba. Ni rastros, ni huellas, ni ruidos, como si el viento se lo hubiera llevado en paz, sabiendo que ya no lo necesitaban más. Solo dejó una cosa. En el suelo, justo donde había estado acostado, había una flor blanca, solitaria, viva, creciendo entre el concreto. Habían pasado 6 años desde aquella madrugada que cambió para siempre al Hospital San Cristóbal y a todo Cañada del Sol. El lugar seguía de pie, con sus mismos pasillos largos, sus doctores apurados y sus enfermeras entregadas. Pero algo, muy dentro de esas paredes, ya no era igual. Elías caminaba por el hospital como si fuera su segundo hogar. Tenía 6 años, cabello castaño claro, piel bronceada por el sol y unos ojos tan intensos como los de Tormenta. A donde iba, dejaba una estela de curiosidad, alegría y paz. Siempre saludaba a todos, preguntaba por los pacientes y cuando podía, se escapaba a dejarle flores a las abuelitas del ala geriátrica. Ana, su mamá, ahora era voluntaria en el mismo hospital. Estudiaba enfermería por las noches y, aunque la vida seguía sin ser fácil, ella la enfrentaba con el corazón firme. No era la misma chica asustada que un día envolvió a su hijo en una manta bordada con sus iniciales. Era una mujer valiente, llena de luz y con un amor que ya no cabía en el pecho. Una mañana de sábado, durante la jornada comunitaria del hospital, organizaron una ceremonia muy especial. Frente a una banca de madera, bajo un mezquite viejo en el jardín central, colocaron una placa dorada que decía: «En honor a Tormenta, el caballo que nos enseñó a amar sin condiciones». Alrededor, vecinos, doctores, pacientes, niños y abuelitas se reunieron en silencio. Mateo, ya retirado, asistió con su sombrero viejo en la mano y los ojos llenos de emoción. Clara, ahora jefa de enfermería, fue quien dirigió el acto. «Hoy no solo recordamos a un animal», dijo con la voz firme y quebrada al mismo tiempo. «Recordamos una verdad que casi se nos olvida, que el amor no tiene forma, ni especie, ni idioma, que a veces los milagros no vienen del cielo,
Vienen corriendo por el pasillo de un hospital, con un costal en la boca y una misión en el alma. La multitud aplaudió, con lágrimas en los ojos. Elías, vestido con pantalón de mezclilla, botas y una camisa blanca que le quedaba un poco grande, se acercó a la placa. En su mano llevaba una flor blanca, la misma que 6 años atrás creció entre el concreto donde Tormenta había descansado. La colocó junto a la placa, se arrodilló con la inocencia más pura y susurró: «Gracias, amigo, por encontrarme cuando nadie más lo hizo». En ese momento, una suave brisa sopló entre los árboles. Las hojas crujieron como si aplaudieran, y por un instante, todos los que estaban ahí lo sintieron. No lo vieron, pero lo sintieron. Tormenta, presente, como siempre, como nunca. Porque hay huellas que no se borran, y hay corazones que jamás se van. Gracias por llegar hasta aquí y abrir tu corazón a esta historia. ¿Te diste cuenta cómo un simple acto de amor puede cambiarlo todo? ¿Y tú, qué estarías dispuesto a hacer por alguien que no puede hablar, pero sí sentir? A veces, lo que más necesitamos no es entender, sino confiar. Confiar en que hay bondad, en que aún existen milagros y que podemos ser parte de ellos. Cuéntame en los comentarios, ¿tú crees que los animales sienten el amor como nosotros? ¿Alguna vez viviste algo que no pudiste explicar, pero que te marcó para siempre? Tu opinión importa. Tu historia puede inspirar a otros. Y si esta historia tocó tu alma, imagina lo que viene. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias que llegan directo al corazón. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, el amor verdadero a veces tiene 4 patas.